After del debate. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sección temporal de este podcast Calabozos y Dragones. Esta sección se llama El After. Sé que a todos aquí, los que me escuchan, seguramente les gusta ir de after cuando, cuando salen de fiesta con sus amigos o lo que sea. Entonces, creo que al final los debates presidenciales, al menos los que hemos visto en México y sí en otras partes del mundo, pero también en México, pues son realmente una fiesta de politiquería más que un debate. Y vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar de cómo fue que vimos el debate, Isma y yo. Y por eso pues no vamos a arrancar con noticia para esta sección ni nada, porque nos vamos a ir de lleno por del tobogán de lo que es este debate, lo que fue este debate. Y quiero arrancar, Isma, con esta pregunta que te voy a hacer y que creo que creo que sé cuál va a ser tu respuesta y creo que va a ser similar a la mía, pero mucha gente me estuvo preguntando de que, oigan, ¿ustedes quién creen que ganó el debate? ¿Quién fue el ganador o la ganadora del debate? Yo tengo muchos problemas con esta pregunta, pero, o sea, con la pregunta en sí, no tanto con la respuesta, sino con la pregunta. Pero quiero ver así de tu ronco pecho, ¿qué responderías a los fans que han preguntado quién ganó el debate? Pues, mira, definitivamente no sé si empezar por quién ganó o quién perdió, porque creo que la casa productora que hizo toda la transmisión fue la que perdió. Estuvo terrible, güey. Estuvo horrible. No el formato, que es muy criticable aún así, pero bueno, al final creo que los participantes pudieron, digamos que violar un poco las reglas o saltárselas un poquito para sí dar un poquito más de espectáculo y todo, que al final eso es un debate, es una exposición de ideas. No tiene por qué ser un examen de sí o no, sino que pues se analiza un poco las habilidades de debate, de argumentación, de retórica, ¿no? De los candidatos en general. Pero lo que eran los close-ups, lo que era el que no se pudiera enfocar a la persona que estuviera hablando, hacía que uno se distrajera visualmente con los otros candidatos y entonces dejabas de poner atención. Entonces creo que en un tema de comunicación, digo, yo no soy experto, no estudié comunicación, ni manejo de cámaras, ni cine, pero creo que como usuario o como consumidor de ese debate, yo encontré fallas garrafales o que de repente ya el rollo se volvió muy cortado porque pues cómo vas a contestar algo que tienes 7 segundos, tienes 10, 15 segundos para contestar a tal cosa, no te alcanza el tiempo, ¿no? Entonces se me hace un formato medio raro. Creo que en cuestión concreta de quién ganó, pues no sé, yo creo que un debate no ganas más que evidentemente toda la estrategia de cualquier candidato es que en sus redes va a subir el nosotros ganamos, ¿no? Creo que también es un tema muy personal o subjetivo. Esto pues no es nuevo, pero al final todos tendemos a elegir y a de alguna manera justificar la actuación y pregonar que ganó aquellos que son de nuestro agrado, ¿no? Este es un tema de exclusiones, es un tema de integraciones, es un tema de sentimiento de pertenencia a los grupos que nos competen, ¿no? A los cuales nos sentimos unidos. Y en este caso, un panista va a decir que lo hizo Xóchitl, alguien morenista va a decir que fue Claudia, alguien de Movimiento Ciudadano va a decir que fue Maynes. Y pues tenemos todos un sesgo porque más o menos tendemos a una idea subjetiva pues de decir emocionalmente estoy más ligado a tal ideología, ¿no? A tal proyecto o a tal simpatía. Entonces, pues ya pasando a los temas efectivos, yo creo que empezando por Maynes, fue pues ya a participar de lo que pudiera, sabe que no va a ganar, pero no desaprovechó el tiempo y empezó a atacar a Xóchitl muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que en cuestión de ser el que sale más librado porque efectivamente ni siquiera ha gobernado como tal y no tiene mucha cola que le pisen, gana Maynes en ese sentido, ¿no? O sea, en realidad, pues se le acusaron que un par de cosas, quizá, como nada más una retroalimentación al principio, algo así, pero pues nada grave, ¿no? Realmente todos estamos esperando el encontronazo con las otras dos candidatas o entre ellas dos, y me parece que Xóchitl se centró en atacar. Yo creo que es lo que tenía que hacer. O sea, vienes a un debate a exhibir al otro para tratar de tú ganar popularidad como alguien que puede confrontar el poder actual
y pues hace lo suyo, hizo su trabajo. Y por otra parte creo que Claudia Sheinbaum lo que hizo pues fue defender su proyecto, que no es más que el proyecto de continuidad de lo que ya se ha hecho, lo cual es muy incómodo para alguien en un debate porque obviamente hay cola que pisen, pues porque no todo se ha hecho perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista individual, cada uno fue a hacer para lo que fue entrenado por sus casas de campaña, ¿no? Por sus elementos de comunicación y al final, no sé si alguien gana realmente. Pienso yo que se cae o caeríamos también en el dirigir a nuestra audiencia qué es lo que tienen que pensar. Yo creo que me quedaría con esta definición de análisis en donde muy probablemente, aunque tu candidato sea el que sea, lo haya hecho terrible, sea de cualquier partido, de los 3 que se presentaron, tú vas a sentir que fue el mejor por el simple hecho de que tus emociones y tus creencias están vinculados a apoyar a ese grupo al cual perteneces. Es muy simple, o sea, eso todos lo hacemos. Sí, es como cuando la selección mexicana de fútbol juega contra, no sé, una selección pues más fuerte que ella y pierde, pero decimos, no, es que México jugó mejor y demás. O sea, al final está sujeto a nuestra subjetividad y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para empezar, en los debates no debería haber ganadores ni perdedores, porque un debate en teoría debería ser un ejercicio para que la gente que está indecisa de por quién va a votar, pues conozca los proyectos a detalle de cada uno de los que están ahí sentados. Y pues sabemos que en México no sucede esto, ¿verdad? Se está más sujeto a hacer estos trucos de la baja política, diría yo, de tratar de atacar al otro, bajarlo un poco en su popularidad. Pero aquí sí veo un problema porque pues los debates presidenciales, digo, no sé cuándo empezaron, pero desde siempre ha habido debates en cuanto a contendientes por llegar a un gobierno. Y estos eran pues cuando realmente no había digamos que no había una difusión masiva, no había medios de comunicación masivos e inmediatos como hay ahorita. Entonces pues los foros donde uno aprovechaba a escuchar a su candidato pues eran sus mítines y los debates y ya. Nada más. Y tenías que ir para allá o escucharlo por radio tal vez. Y ahorita, hoy en día, pues tenemos plataformas de todo tipo. Ustedes nómbrenlas, ya las conocen. Y vemos todo el tiempo los mensajes de los candidatos. Todo el tiempo. Vemos tanto sus ataques, tanto todo lo que hacen. Y el debate pues en sí se convierte en un foro más. Pero este foro más, en vez de ser aprovechado para, como decía, la esencia de lo que es un debate, explicar sus propuestas, pues realmente se someten de nuevo a ese tipo de ejercicios, pensando que esto va a cambiar la intención del voto cuando no. Y de hecho, por ahí pueden visitar el sitio de Bloomberg México. Está interesante esto porque si quieres conocer también un poco más del detrás de la política, tienes que seguir hacia dónde va el dinero. Y Bloomberg en específico pues sube ciertos análisis políticos que a mí en lo personal me gustan porque, y no me están pagando nada, cabe aclarar, ojalá, porque pues al final su nicho de mercado, su audiencia, pues son financieros, son empresarios o gente que está metida en ese rollo, ¿no? Y quieren saber pues realmente cómo va a estar el país para pues avanzarle a sus modelos de negocio, a sus proyecciones financieras y demás. Entonces, en este sitio pues se publica, ahorita en campaña se ha publicado de vez en cuando pues una encuesta de encuestas, digamos, un ponderado de varias encuestas, y todos los virtuales analistas serios de esa plataforma apuntan a que el debate no va a cambiar nada. O sea, realmente van a permanecer estancado el voto, a como lo vemos ahorita, que Claudia va en la delantera con más del 60%, Xóchitl estancada por ahí en el 30%, con menos de lo que tuvo Anaya en su momento, como lo habíamos comentado en el capítulo anterior de este podcast. Y pues Maines ahí con su virtual participación del 6%, ¿no? Significativa al fin y al cabo. Yo también creo que salió mejor parado él, porque al final él es el que tenía menos que perder. Yo creo que quien salió peor parada fue indudablemente Xóchitl, tanto porque al principio dio este mensaje que digo, yo lo entiendo, dijo que no milita en ningún partido, pero al mismo tiempo pues puede ser un poco confuso para la gente que sí milita en los partidos donde está ella, y pues se quedan de cómo, o sea, no tengo candidata, o mi candidata no va por la misión de este partido en el que yo he creído desde hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Por decir algo así. Entonces siento que por ahí ella pudo aprovechar para tener un poco más
el apoyo de su base fuerte, de que al final sigue siendo una base aquí en México, pues no tan relevante como antes, pero sí significativa. Y pues no lo tuvo por ahí. Y además de los ataques que tuvo, también a mi parecer se vio un poco nerviosa y hasta molesta con todo lo que decía Claudia específicamente, pero también lo que llegaba a decir Maynes. Y pues esa proyección física al final es muy importante también para un político, ¿no? Y Claudia, pues sí la vi la vi más estoica, digamos, con un poco más de porte. La vi que pues por ahí esquivó todos los ataques que le hacían. A mí en lo particular no me gustó muy en específico el comentario que hizo sobre los feminicidios en México, que cada feminicidio se persigue y se castiga en la ciudad, y eso pues no es cierto. Y también el hecho de que hayan bajado los feminicidios, como ella dijo, tampoco es cierto, y eso es con cifras oficiales, que aquí las tengo, ahorita las comento. Entonces, creo que ella pudo aprovechar mucho más el foro para explicar a detalle cómo piensa, pues sí, seguir con el proyecto de López Obrador, pero también mejorar lo que no ha salido perfectamente en el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, digo, esa es mi lectura. No sé, Isma, ¿tú cómo viste esos mensajes que comento? Sí, pues sí, justamente vimos como esta escaramuza de ataques de todas partes, ¿no? Evidentemente, el objetivo a atacar de Xochitl pues no es Maynes, porque estaría perdiendo pues segundos válidos o valiosos ahí en el debate, cuando su real competidora es Claudia Sheinbaum. Entonces eso era de esperar. Creo que en lo personal no me sorprendió los temas que haya sacado Xochitl en lo referente a la línea 12 del metro, al colegio Repsamen, etcétera. Que haya llevado incluso a víctimas de estos como estandartes o arietes de guerra, diría yo, en cuestión del discurso, ¿no? De lo que también pudo ser la cuestión de la falta de medicamentos y todo esto, ¿no? Como que tenían sus ejes muy bien definidos para hacer un ataque discursivo, que también es muy válido en un debate, porque finalmente se trata de confrontar y es un ejercicio de contraste. Como bien decías, yo veo infructuoso el tratar de declarar un vencedor. Simplemente lo que podemos ver y pudimos ver efectivamente desde que llegaron el candidato y las candidatas fue qué proyectan. Y a mí me parece que eso importa mucho, ¿no? O sea, tú puedes ver a un candidato que habla muy bien en un debate, lo pudimos ver con Ricardo Anaya en las pasadas elecciones, y vemos cómo por más que esté súper articulado, que sea alguien muy preparado en cuestión académica, etcétera, en el momento en el que el carisma de Andrés Manuel López Obrador se impuso en el debate, se lo llevó de calle, ¿no? Porque finalmente creo que el debate expone un carácter, expone el temple de alguien al ser confrontado, expone las emociones que pueden reflejarse en los microgestos faciales e incluso la actitud corporal de tensión, etcétera, cuando es atacado, cuando no tiene una respuesta. Y es ahí donde podemos empezar a dudar de un candidato y sus propuestas, ¿no? En este caso creo que las dos candidatas, siendo objetivos, estaban un tanto rígidas, como que tenían que estar bastante alerta, ¿no? Porque ellas saben que esto se transmite, obviamente, ¿no? En sus equipos esto es también parte del entrenamiento, no solamente el aprenderte de memoria las propuestas, o si te atacan con esto, tú sacas por acá un contraataque, sino que efectivamente lo que está muy difícil de engañar a ojos generalmente, porque el cerebro lo percibe directamente más allá del discurso, pues son esas posturas corporales, son esos movimientos de mueca, cuando alguien medio se está riendo para no tratar de entrar en un estado como de zozobra o como de incertidumbre, pues no sé, en lo general esa tensión de ese ricus, ¿no? Y pues nada, pienso que justamente eso valió la pena de ver. Creo que también de las cosas que no quedan muy claras, o que es aquí donde se empantana siempre Xochitl Gálvez, es que no está, según yo, porque pudiera estarlo, no, pero no estoy seguro, creo que no está está como afiliada de un partido político como el PAN. Según yo, ella no está como tal inscrita en el padrón de militantes del PAN. Sin embargo, sí tiene una afiliación ideológica a la derecha, ¿no? Y ella podrá decir que es de centro derecha porque al final ha dicho que también le interesan las causas y etcétera. No lo dudo, creo que los puestos en los que ha estado
más o menos ha sido su orientación social, ¿no? Como de grupos vulnerables, indígenas, etcétera. Incluso ella dice que su propio origen. Sin embargo, a la hora de los hechos, pues efectivamente, aunque no esté inscrita en un padrón partidista, como lo puede ser el que uno puede checar en el INE, de acuerdo a los partidos y saber si ahí está dado de alta una persona, es muy fácil de checar. Si quiere hacerlo nuestra audiencia puede verificarlo por sí misma. Creo que otra cosa sí es el decir, tengo una filia, por eso estoy afiliado de alguna manera, tengo una filia a este tipo de ideología y este partido representa dicha ideología y estoy comprometido con ella, ¿no? Entonces ahí es donde creo que la gente podrá no entender los conceptos precisos, pero aún así sabe que le está llevando un vehículo partidista llamado PRI, PAN, PRD o Alianza Opositora o Fuerza y Corazón por México, como lo quieran denominar, y que efectivamente busca un planteamiento de modelo de derechas. Y creo que cosas tan simples, el no tenerlas bien articuladas, sí hace caer en contradicciones muy difíciles de salir, ¿no? O sea, una cosa es decir, pues ¿sabes qué? Sí, estoy abanderada por tales, pero a la hora de no soy de allá, pero te lo juro que sí estoy de aquí, de este lado, pero aún así ellos me respaldan, se vuelve como un vericueto que parece muy simple, pero creo que es el primer choque o confrontación que la gente tiene, esa confusión que tú mencionas. Que la gente no entra realmente a comprometerse porque dices que como que no es claro, ¿no? Como que algo no está cuadrando aquí. Y por el contrario, creo que Álvarez Maínez, evidentemente, llámase Movimiento Naranja o el Movimiento Ciudadano, la nueva política, tiene que acusar a los dos lados, ¿no? Que esa es la vieja política, que ahorita Morena está usando técnicas del PRI de antes, de los 70s, de los 80s, que el viejo PRI se integró a Morena o que el viejo PRI también está allá en el PAN, porque pues efectivamente hay una alianza literalmente para poder contender. Entonces fue muy cómodo y por parte de Claudia pues creo que ella no se empacha en decir que es de izquierda. Ella definitivamente se distancia de las ideologías de derecha en el sentido pues discursivo, no sé hasta qué punto pragmático, porque pues a la hora de gobernar hay que acordar con grupos de poder también, eso es evidente, o sea, cualquier político lo va a hacer, hasta los de izquierda, si no sería pues una utopía, ¿no? Efectivamente. Pero creo que sí hubo mucho más ataque que entrega de propuestas por parte de candidatos. Y en general yo creo que también por eso este debate está un poco mal diseñado. Como bien decías, también en tus contenidos, yo creo que hay una falta de respeto hacia la ciudadanía cuando no se nos entrega una propuesta clara de cómo es que se van a hacer las cosas, porque al final pues los personajes los más o menos conocemos por entrevistas, porque los vemos que salen en las redes, pero a la hora de analizar propuestas creo que esta es la oportunidad para decir voy a hacer concretamente esto y aquello. Y yo creo que con el tiempo limitado no hubo chance de decir, mira, yo propongo este modelo que es contrario al tuyo, porque estos resultados se obtienen partiendo de otra cosa que no es la que tú planteas, ¿no? Pero no hay ese contraste, no hay chance de dar ese contraste, que ese es lo rico de un debate. Hay muy poco tiempo y además la voluntad de las propias candidatas, específicamente creo que de Maínez y de Xóchitl más, fue atacar. Y evidentemente Sheinbaum tenía que ir a defender, ¿no? Porque está en un proyecto de continuidad. O sea, eso es normal. Sí. Si fuera al revés, también Xóchitl, o sea, si hubiera venido de un gobierno del PRI o del PAN, Xóchitl se hubiera tenido que dedicar a defenderse más que a atacar, porque finalmente quiere defender el modelo que se llevó a cabo, ¿no? Entonces eso es como muy estándar. Creo que la gente puede entender que eso ocurre simplemente porque hay una posición específica hoy en el tablero, que unos actúan de cierta manera y otros actúan de otra. Sí, yo tampoco fui muy fan del formato, la verdad. Creo que sí se prestó, e incluso del formato y de la practicidad, porque pues sí hubo bastantes fallas en el reloj. Yo sí lo llegamos a ver al inicio, y pues eso al final crea pues confusión también para los que están ahí, ¿no? Y para nosotros como audiencia. Y otra cosa que a veces se nos olvida es quién es esa audiencia, quién es la gente que ve el debate. Yo les puedo asegurar que son las clases medias para arriba. ¿Por qué? Porque un debate presidencial se transmite en domingo en la noche, ¿no? Hay muchísima gente en este país que un domingo en la noche a esa hora está trabajando.
Ajá, está trabajando en restaurantes, en cafeterías, en plazas, en cualquier lugar que preste servicios, porque los domingos pues son días activos todavía, son días en que la gente pues hay gente que no trabaja y va y compra cosas o va y cena, no sé, hace cualquier cosa afuera en la calle o gente que pide servicios de comida, entonces un repartidor tiene que repartir pizza a esa hora. O sea, este debate por lo general no lo ven personas, uno, que no tienen electricidad, que son muchas en este país. Dos, personas que no tienen pues una pantalla con conexión a internet estable, llámese una televisión, una computadora, lo que sea, pero con internet estable, no necesariamente datos. Y obviamente gente que pues está libre a esa hora. Y otra forma, otra característica, perdón, es gente que le interesan aparte estos temas. ¿Por qué? De ahí viene el por qué siempre después de un debate presidencial en México se arma la memisa. Salen los memes. Sí, son una forma de desahogo emocional del mexicano, diría yo, en general de todo el mundo, pero más del mexicano, ante una situación en la que ya no sabes si reír o llorar, prefieres reír. Pero los memes surgen precisamente porque no se considera al debate como un foro serio. No se considera a nivel social, en el imaginario colectivo, digamos, no se visualiza el debate como un momento serio en el que yo voy a ver efectivamente cuáles son las propuestas de cada uno de los que pretenden gobernar mi país para ver a quién le voy a dar mi voto. La gente sabe que eso no pasa, la gente sabe que no existe, lo comprueba una vez más, y durante el debate, pues como no hay nada mejor que hacer, te pones a hacer memes. Y la neta los entiendo. O sea, la verdad, yo también me estaba riendo de repente. Tenía por ahí el Twitter, bueno, ahora ex abierto y sí veía todas las ocurrencias de los internautas. Y la verdad sí me puse a reflexionar mucho en eso. Porque cuando tú ves, por ejemplo, hace no mucho hubo el famoso debate presidencial en Francia entre Macron y Marine Le Pen, que para mí fue un gran debate. Y digo, sí hubo obviamente uno que otro meme ahí de los franceses, pero realmente había más discusión. Había más discusión entre ciudadanos en las redes, así hablando de las propuestas de cada uno, hablando de por qué Marine Le Pen era mejor o por qué Macron debía, pues, continuar con sus propuestas y demás, ¿no? Estaba muy interesante ese debate y es algo que no vemos aquí en México, en Estados Unidos también, en general en toda América Latina también. Estamos en un año donde va a haber muchas elecciones, entonces vienen muchos debates. Y más allá de eso, aterrizando un poco en una de las propuestas, los temas del debate fueron salud, fueron tecnología, educación y cómo combatir a la discriminación hacia pues, grupos vulnerables, ¿no? Indígenas, la comunidad LGBT y evitar la violencia contra las mujeres, ¿no? Fueron varios temas. Y pues ya dije por ahí una de ellas de la violencia contra las mujeres que no me latió tanto de Claudia, su información, porque ella decía que bajaron 40% de los homicidios, cuando en realidad de acuerdo con información federal es 7%, solamente que ella comparó ahí meses diferentes y pues sí, parece que bajó 40, pero en realidad no. Y la otra, la propuesta de salud específica de Maynes, que fue el primer tema del debate. Por ahí he visto a un buen de doctoras, influencers, compartiendo videos de cómo se ve claramente que esa propuesta la hizo alguien que no está en el sector médico. Porque una de ellas era, este candidato decía, bueno, vamos a mandar a los doctores a las comunidades, vamos a rotarlos en el campo, en la comunidad más rural de este país, ¿no? Y lo que dicen estos doctores es, uno, ya estamos ahí, de repente. Dos, si jalas a más doctores para entrenar y tratas de crear más plazas, nuestro sistema educativo médico no da para eso. De por sí, y lo dicen ahí, nos cuesta mucho de repente sacar aprendizaje pues práctico de cirugías y así, porque somos demasiados, la calidad educativa comienza a bajar y por lo mismo, pues los especialistas que salen no llegan a ser tan preparados como quisiéramos, ¿no? Y otra es que dice que los va a rotar en comunidades donde se necesita y el problema ahí es que pues, al final quien trabaja en este sector pues tiene familia, tiene un hogar, entonces si lo mandas a rotar a cualquier lado y otra cosa, si lo mandas a rotar a un lugar peligroso de este país, porque pues hay muchísimos casos de doctores, estudiantes, doctores también desaparecidos, asesinados, secuestrados, violados en general,
en comunidades donde pues tristemente gobierna el narco o gobierna en grupos delincuenciales donde no llega la capacidad del Estado para imponer el orden y pues tú pretendes mandar a médicos que a lo mejor no salen tan bien preparados, que en esa comunidad no se van a terminar de preparar mejor, digamos, y aparte los vas a poner en peligro. Y es algo que ya se da, pero no en la medida en la que el candidato lo pretende hacer. Y la otra también, pues el tema de salud de Xóchitl, que tampoco estuvo tan interesante el hecho de volver a las tarjetas, volver a los vales, a este tipo de mecanismos que en palabras pues suena muy bonito, ¿no? Que tú con una tarjeta vas a poder ir y comprar tus medicamentos, pero al final eso va a implicar, como decíamos en un episodio anterior, que se negocien los precios con farmacias, con farmacéuticas, que se establezcan a lo mejor hasta precios altos para medicinas relativamente simples como, no sé, incluso el paracetamol, ¿no? O la insulina como tal. Y pues de ahí, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va a controlar a dónde se van los dividendos, las ganancias? Al final todo esto se va, como siempre, a los grupos que rigen, que establecen estos precios. Entonces yo sí vi mucha problemática con las propuestas y tal vez también por el hecho de lo mismo, de que no se prestaron a explicar a detalle cada una. Tal vez sí tienen un documento de 200 páginas donde explican a detalle cómo van a llevar a cabo lo de las tarjetas, por ejemplo, o cómo Sheinbaum va a llevar a cabo esta propuesta que tiene, por ejemplo, de hacerla a más universidades de la salud, quién las va a construir, cómo se van a fondear, cuál va a ser el formato para ingresar, dónde se van a preparar, en el IMSS o en el ISSSTE o en la Secretaría de Salud, o sea, todo esto, ¿no? Nomás por encimita y no a detalle. Sí, fíjate que a grandes rasgos sí se nota que la propuesta, por ejemplo, de Xóchitl en cuestión de salud, como que ya quiero entrar al detalle de análisis de esta propuesta, fue lo único que me pareció realmente relevante. Más allá de la promoción de Claudia, que pues tiene que ir a defender sus números y lo que hizo en la ciudad, porque de ahí parte el cómo es que podría gobernar, en una continuidad, digamos, de saber que ella ya gobernó y va a seguir gobernando ahora a mayor escala, o a la máxima escala en que se puede llegar en México, y la propuesta de un pues cambio de rumbo, que es lo que menciona Xóchitl Gálvez y también la alianza opositora, y me parece que sí quedó exhibida Xóchitl Gálvez en el hecho de, pues del tema de estos programas, como el retorno al Seguro Popular, que creo que mencionó, me parece algo así, el uso de estas tarjetas, como bien dices, lo cual, pues creo que sí, en un podcast, en un episodio, pasado ya habíamos discutido el cómo esto se prestaba justamente, y se ha hecho y se sigue haciendo, a estos padrones discrecionales, ¿no? O sea, todo aquello que ha estado cerca de la política, ya sea porque ha trabajado en gobierno, que aquí yo levanto la mano, o en tema de elecciones, que también levanto la mano, uno sabe que antes y al día de hoy, muchos programas se pueden manejar desde programas municipales y estatales, y también antes federales, a discreción. Te pedían que fueras a los mítines, te pedían que apoyaras al candidato y con eso te iban a dar apoyos, y si no, no te iban a apoyar, te excluyen o excluían gente, porque pues tienen como estos líderes territoriales, ¿no? Que tienen bien checada la gente, que se supone tendría que recibir beneficios pues, por el simple hecho de tener cierta mayoría de edad, o ser jóvenes estudiando, etcétera. Pero dicen, ellos no, porque son los contrarios, ¿no? Y se les excluye de estos programas, y entonces es ahí donde sí hay un uso faccioso del programa social para excluir, no solo en cuestión de sus derechos a las personas o en este tipo de, entre comillas, oportunidades de mejoría provistas por los estados o por el gobierno en general, en cualquier orden, sino que además es un control político, una medida de control político, de amenaza para excluirte, y también de una suerte de ostracismo, ¿no? Social o vecinal, incluso, porque también pasa de que, no, el líder vecinal dice que aquellas 3 casas ni siquiera vayamos a ver cómo está la gente, ¿no? Y ya están en la propia comunidad cortando lazos con la gente, porque no vaya a ser que los asocien con ellos. Entonces es realmente grave que se presente algo así, ¿no? También en varios estados ha habido escándalos recientemente de que justamente en temporada de previa elecciones empiezan a maquinar, ¿no? Estos programas sociales desde la Secretaría de Desarrollo Social de cada estado, de cada municipio,
en diversos partes del territorio, no lo dudo que con todos los partidos, supongo, pero finalmente sí es ese uso faccioso, ¿no? Y cuando entramos a esta discusión también, en donde ya también el PAN o esta posición de derecha dice que los programas sociales de Andrés Manuel se volvieron de uso faccioso, hay una diferencia que es como que muy práctica y al mismo tiempo es como de formato académico, digamos, explicar. Y es que cuando se logra elevar a rango constitucional, que no se votó a favor por parte de la derecha, me parece, esta propuesta, es decir, que no importara si fueras o no afiliado político o de simpatías políticas para tal o cual partido, tú tenías que ser sujeto de un derechohabiente real, ¿no? Constitucionalmente hablando, no podría violarse ese derecho. Ya nada más una oportunidad de integrarte a un programa nuevo que trae tal, pues no sé, secretaría o así, y ve, inscríbete, pero antes de que te inscribas te tenemos que decir que tienes que ir a juntar otras 3 personas, o sea, no hay tal, ¿no? Y me parece que eso pues es bueno, efectivamente, el que si ese tipo de mecanismo se hizo a propósito, en el que si se está sacando raja política porque pues por 6 años se dio aumento en pensiones a las personas mayores, etcétera, pues al final yo creo que es lo que hacen todos los gobiernos. O sea, todos los gobiernos le apuestan más bien a que sus propuestas y lo que sí realmente se echó a andar durante sus gobiernos sea lo que defina su proyecto de nación y sea lo que defina el por qué una persona, que creo que en eso sí todos tenemos derecho a decir, oye, a mí me gusta más que me den una tablet en la mano o que me pongan internet en mi colonia, gratis, ¿no? O sea, todo eso finalmente creo que también caemos en esta suerte de estigmatización de, de que eso ya per se es populista, es proselitista, es engañar a la gente y no es cierto. O sea, yo creo que más bien cuando se utiliza solo en ciertas épocas, solo en un espacio muy particular del tiempo antes de elecciones y te llevan, por ejemplo, tinacos donde ni agua hay, güey, o te llevan cosas que son irreales, donde la gente no lo necesita ni siquiera. O sea, es muy problemático porque ahí sí se vuelve el por qué solo ahora, solo en este pequeño espacio de tiempo previo a que se elija a alguien aquí y no durante toda una administración, ¿no? Y sin ningún tipo de discriminación, más allá del que tienes o no la edad, eres catalogado de grupo vulnerable por esto o aquello, pero son unos estándares reales. No quiere decir que estén perfectamente diseñados los programas que hoy se implementan por parte del gobierno federal los últimos 6 años. Yo creo que todo es perfectible. Sin embargo, sí hay ahí como que algo que es como disonante, ¿no? Como esta disonancia cognitiva en donde dices, bueno, en realidad yo veo a gente del PAN, incluso de mi familia, que está yendo a cobrar su pensión de adultos mayores. Y ellos mismos me dicen, no tengo por qué agradecerle al presidente que me lo dé y tienen la razón. No tienen por qué agradecerle, o sea, es una cuestión que es un derecho, ¿no? Sí, o sea, esté quien esté, se lo tienen que dar, es un pensionado. Y fíjate que lo chistoso es que cuando sí hay esa instrumentalización de las ayudas sociales, es cuando sí se pide el agradecimiento. Y en este sentido, es muy evidente para la gente, ¿no? O sea, creo que también la gente ya entendió esa parte, pero justo ahora que hay un contraste en cómo operan los programas. ¿Y cómo operan? Pues que ahorita yo por tener tal edad, o mis abuelitos por tener cierta edad, no importa su ideología, no importa si alguien se metió a checar, no, esta casa no, porque dice que las 2 personas que aquí viven están afiliadas al otro partido. No existe, ¿no? Entonces ya te estarías metiendo con una demanda de particulares contra el Estado por incumplimiento constitucional de lo que ya se representan estas ayudas a rango precisamente constitucional. Entonces, creo que ahí reculó ya Xóchitl Gálvez en algún punto de su campaña, e incluso el PAN, porque estaban incluso van a las cámaras nacionales de comercio, a Coparmex o a la Canaco, etcétera, y dicen, no, ¿qué quieren? ¿Que se les siga ayudando a la gente o mejor les demos unas ayudas para que los ayuden en sus empresas también a ustedes? Y creo que no va por ahí. Me acuerdo mucho de una ex jefa que me decía, y ella muy hábilmente lo decía, o sea, hay gente que si hoy no le das lo inmediato, no llega al mediano plazo. Entonces no puedes operar solamente dando el kilo de arroz a la semana porque crearías una dependencia de alguna manera, pero si lo ves así, si tú ves que ese medio
para que esa gente no muera de hambre o no caiga en las manos del crimen organizado o etcétera, pero al mismo tiempo desarrollas otro tipo de derechos efectivos, porque suena muy chingón el que en la Constitución diga que todos tenemos derecho a la educación y a la salud y etcétera, pero efectivamente el que todos lo tengamos es algo que ha venido trabajándose desde hace mucho tiempo en el país. Esa es la democratización precisamente de que las personas tengan acceso a esos derechos y no nada más se les vea como, mira qué suerte tuvo la oportunidad de... No, entonces creo que en esa distancia Xóchitl, al presentar como estas tarjetas, al presentar estos programas de que si no puede el gobierno lo derivamos con los privados, vuelve, ahí sí pues perdón, pero vuelve al pasado, porque así es como venía funcionando un poco. Y entonces ella pudo haber dicho, no, también nosotros vamos a apostar porque el Estado retome el control de todo esto, porque es responsabilidad del Estado el bienestar de la gente. Pero no, hicieron como este double down, esta doble apuesta al decir, no, vamos a hacerlo lo de que si no se puede por el gobierno, que sea por los privados o por medio de los privados. Y creo que es ahí donde la gente dice, ya me han dicho muchas veces que gracias a eso ha habido precios inflados en muchas cosas, ha habido monopolios de productos, ha habido escasez o acaparamiento artificial de comida, de muchas cosas, ¿no? Entonces la gente eso lo ve ya con malos ojos. Y yo creo que estamos viviendo un tiempo, o sea, es el espíritu de los tiempos, también en otros países, como bien mencionas, donde la gente va y lucha por sus derechos. Ya no nada más agradece las prebendas. Así es. Sí, yo creo que en estos tiempos la gente, como dices, ya entendió. O sea, no por nada los memes que han salido, algunos han sido como de pre-campaña, incluso han sido como de, ay, ya casi van a empezar las campañas, me faltan 500 pesos y tengo una INE. O sea, ese tipo de memes señala perfectamente, como dices, refleja el espíritu de los tiempos, que la gente pues ya sabe las mecánicas, las malas mañas de partidos, de todos los partidos, aquí no excluyo a ninguno, cómo lo han hecho en localidades para pues traer la atención de la gente, en vez de garantizarles, como dices, una especie de apoyo para que pues, salgan adelante durante los 4 años en medio de cada elección, pues los remiten hasta el fin del tiempo. Y otra cosa que me pareció bastante desatinada, a mi parecer, fue cuando los cuestionaron acerca de los migrantes. En la situación de migración se vieron, a mi parecer, bastante limitados y acapararon mucho tiempo del debate en el tema, con muy poco contenido realmente del tema, muy poca explicación y muy por encima. Y una vez más, es de los temas más importantes a nivel regional en América del Norte hoy en día. Es el tema principal para mí que va a haber en Estados Unidos, ese y la situación en general del mundo con las Fuerzas Armadas de allá. Y pues al no tener una postura clara de ninguno de los tres, o unida, unificada incluso, pues sí están disminuyendo bastante la posible posición de México en cuanto a este tema. O sea, Claudia dijo sobre este tema que iba a buscar darles protección a los migrantes. Xóchitl dijo que los migrantes representan una oportunidad para México, para meterlos a trabajar y demás, aquí con permisos temporales, básicamente es lo que entendí de su propuesta. Y Maines pues únicamente señaló, atinadamente sí, pero señaló nada más que teníamos que atender el tema para evitar los comentarios racistas, clasistas, xenófobos, machistas, misóginos de Donald Trump, así lo dijo. Y ninguno se puso a explicar realmente cómo lo iba a hacer, sobre todo en un país en donde el principal peligro del migrante, en México, no es el gobierno, es el crimen organizado realmente. ¿Cómo le vas a hacer tú, Claudia, por ejemplo, para proteger al migrante en todo su trayecto que quiere hacer, sabiendo que para eso tendrías que lidiar primero con el problema del crimen organizado en este país, el cual ni Calderón, ni Peña Nieto y por supuesto ni Andrés Manuel últimamente lo han podido hacer? Entonces, para lidiar con ese tema tendrías que primero lidiar con el tema de seguridad, porque al migrante, quien lo secuestra, quien lo viola, quien lo recluta, quien lo asesina, quien lo desaparece, quien lo estafa, pues es el crimen organizado. Y el gobierno, pues sí, obviamente hay funcionarios, hay, más bien servidores públicos en la agencia, en el Instituto Nacional de Migración, que han sido señalados por
casos atroces como patear migrantes en la frontera sur de Chiapas o el famoso incendio que hubo, bueno, infame incendio que hubo en un recinto de migrantes que estaban esperando un proceso, que los dejaron encerrados para quemarse vivos. Tal vez no con esa intención, pero realmente sí. Y también, por otro lado, ¿cómo le vas a hacer, Xochitl, para meterlos a una fuerza productiva en el Estado cuando adentro de nuestro propio país nuestros empleos como tal, los empleos que llegan a México, por decirlo así, no son de calidad, en su mayoría? No tienen el suficiente respaldo para que una persona, para que una familia viva, pues, con una vida cómoda, digna. ¿Cómo le vas a hacer cuando en México necesitas 55 años ahorrando del salario mínimo para comprarte una casa hoy en día a números de ahorita, números de cuando acabe tu sexenio, quién sabe, ¿no? Sí, sí, fíjate que en mi opinión es el tema más complejo. Porque si hablamos del tema de salud, por ejemplo, que es un tema ya complejo y que vimos que se complejizó aún más durante la pandemia, pero vaya, tienes hospitales, tienes clínicas desmadradas, con falta de cosas, con una mala atención, con falta de elementos especialistas en cuestión de doctores especialistas, de equipo que asista a estos doctores. Ok, pero eso ya hay una infraestructura, cabrón. O sea, en eso ya más o menos, ya nada más hay que echarle más dinero o hay que pensar mejor cómo hacer un sistema más eficiente. O sea, pero ya hay incluso la experiencia de eso, en qué se falló, hay estadísticas, supongo y espero que las tengan ahí para tomar decisiones. Pero bueno, ya tienes un entramado de varias décadas, malo, lo que sea, criticable, pero tienes un conocimiento pues histórico, así lo voy a dejar, para poder comparar y poder reivindicar ciertos temas, poder retomar ciertas prioridades, etcétera. En el tema de migración no. En el tema de migración creo que los movimientos más fuertes migratorios provenientes de la expulsión de países centroamericanos hacia el norte del continente, específicamente para llegar a los Estados Unidos y atravesar por México, y muchos de ellos quedándose en México al no poder llegar, fue con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, estas nuevas tendencias, estas olas realmente graves, no porque sea ilegal o etcétera, sino graves en el sentido de que es una crisis migratoria, humanitaria, de seguridad, etcétera, se junta con hechos de un fenómeno de violencia que se genera en el país, que se ha venido agravando, que también ha sido muy difícil, en mi opinión, agarrar este tema de la mejor manera, porque al final es la primera vez que México ya no solo expulsa migrantes, sino que está recibiendo migrantes en cantidades ingentes y además muchos que tienen que quedarse 3, 4, 5 meses o hasta donde junten para poder echarle de la mitad del país para arriba y llegar a la frontera con los Estados Unidos. Tuviste concentraciones o tienes concentraciones de haitianos cañonas en el centro del país. En Tijuana tienes una cantidad también impresionante de migrantes en el sur de la frontera. Entonces, creo yo que para cualquier gobernante, sea que llegue alguien nuevo, sea que continúe el que está como proyecto morenista o que llegara precisamente PAN, PRI, PRD al poder, quien fuera, estamos en pañales. No somos España recibiendo gente del Magreb, no somos Francia o exactamente, o en Alemania recibiendo turcos. No, o sea, este fenómeno es bastante nuevo, este fenómeno se tiene que volver una prioridad precisamente porque también estas personas se vuelven bala de cañón para temas de crimen organizado, para temas de explotación laboral, para temas de trata también. O sea, creo que el tema es demasiado complejo como para tratar de simplificarlo. Y algo que me agradó, pues, porque también no sé si así lo pensaron en su búnker, no sé si es porque también ya se asume que se va a llegar a gobernar, y eso es a lo que, pues precisamente, ya midiendo eso, no veí a una Claudia comprometiéndose a fantasías. Eso sí. Sí. Y yo creo que también es momento en que los mexicanos aceptemos cosas, ¿no? Y fuera que llegara quien sea, incluso Xochitl o Maines, hay temas que están muy difíciles de agarrar. Son temas que son demasiado, demasiado complejos y no es para dejar de exigir, sino precisamente para desde la ciudadanía mantener más esta suerte de accountability o esta rendición de cuentas
en donde digamos, ok, estos son los temas más punzantes del país, hay que echarle todavía más ojo a lo que se está haciendo, sea quien sea que llegue. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos que, desde la sociedad civil de alguna manera, manejar la conversación de opinión pública que nos interesa, ¿no? Esa es la agenda ciudadana. La agenda ciudadana tiene que ser empujar la rendición de cuentas, precisamente en los temas que más nos interesa que se resuelvan, y la chamba del político es recoger esa insatisfacción o ese sentimiento de la población, y además que se puede partir en regiones, muy particularmente hay temas más punzantes en el sur del país que en el norte, y etcétera. Y esa es la labor del político, cómo recoger esos sentimientos, ese pensar, ese sentir, para poder construir algún tipo de política pública e instrumentos legales y operativos para poder ofrecer una solución o ir construyendo formas de solución. No inmediatas, creo que aquí es donde el mexicano tiene que empezar a entender que muchos temas son tan complejos que incluso requerimos 2-3 años de datos para después poder aplicar el dinero de la mejor manera, pero mientras, pues se tiene que empezar con algo y seguramente va a ser errático. No digo que en todo, pero seguramente es mejor hacer un poco las cosas, pues tratando de hacerlas bien, que salgan un tanto mal. No me refiero a hechos catastróficos, sino a decir, ok, hay temas tan complejos que es mejor empezar a actuar ahorita con lo que se tiene que no hacer ni madres. Pero evidentemente a los 3 años tienes que hacerlo mejor que en el primero, ¿no? Entonces ahí es donde creo que esta elección, si es que se refrenda Morena para continuar con el proyecto, es un plebiscito. Tiene carácter plebiscitario en el sentido de decir, la gente está votando porque esto continúe. Ya más allá de una elección, la gente está poniendo en la balanza si el proyecto jaló o no jaló, y si se vota la mayoría en que jaló para estos primeros 6 años, pues se le tiene que entregar a la gente todavía mejores resultados en el siguiente, porque tienes la opinión de la gente y la confianza de la gente apostada al doble. Y es una gran responsabilidad. Y en ese sentido, pienso yo que Claudia, muy inteligentemente, no se comprometió a cosas imposibles. Sí, yo estoy de acuerdo. Nada más por ahí, cuando dijo esta parte de que en la migración realmente se tienen que atender las causas, estoy totalmente de acuerdo. 100% las causas es lo que al final te va a hacer que la gente no migre. Y no lo digo en un sentido de rechazo o algo. Los migrantes para mí son bienvenidos, pero el hecho de que se efectúe de esta forma en un país como el nuestro, con el contexto de la espiral de violencia que vivimos, pues sí es muy peligroso para ellos. En ese sentido es mejor que no vengan, obviamente, ¿no? Si hubieran condiciones para que ellos estuvieran ahí. Sin embargo, por ahí mencionó algo que a mí se me hizo, sí, un poco utópico de su parte, que fue que iban a intentar, o que bueno, que van a negociar con Estados Unidos, que ella va a convencer a Estados Unidos de que invierta un porcentaje del presupuesto armamentístico a atender las causas, como lo ha hecho México con el tipo de apoyos que se le ha dado en El Salvador, en Honduras, hasta a venezolanos y colombianos para sacarlos del país. Mi pregunta es, ¿cómo le vas a hacer? Ya sea Claudia o cualquier otro, ¿cómo le va a hacer Xochitl o cómo le va a hacer Maines o Claudia si llegan a la presidencia y si tienen que sentarse al tú por tú a negociar con Donald Trump, que a todas, en mi opinión personal, profesional, él va a ser el próximo presidente de Estados Unidos otra vez? Para cuando él lo sea, ya estará uno de estos 3 candidatas como presidenta de México o presidente. ¿Cómo le va a hacer para convencer a un Donald Trump, a una Casa Blanca trumpista, de invertir, de sacar presupuesto de su armamento para invertirlo en México, cuando su mera campaña pues es no more dollars, no más dólares al extranjero? Nosotros nos vamos a enfocar en nuestra defensa y en un contexto del mundo donde vemos pues el conflicto, bueno, no conflicto, sino el genocidio en Gaza, donde vemos el posible conflicto que se viene con Irán e Israel, si sí responden a la incursión que hicieron en su consulado en Damasco, con toda la situación entre Rusia, Ucrania, el ascenso de China. Pero los gringos, Estados Unidos, no creo que vayan a sacar un ápice de su presupuesto para eso. Sí sé que es un tema de seguridad nacional para ellos también, pero con el dinero que tienen hasta ahora, pues vaya, lo han tenido, al menos las tragedias las han tenido un tanto controladas, sabiendo que tienen a México como el país muro realmente de la migración. Entonces, ahí yo lo veo difícil. No sé tú cómo ves el contexto ya para cerrar, digamos, cómo ves si tú crees que Trump va a ser el próximo presidente también, y si sí,
¿Cómo lo vas a ver en su dinámica con cualquiera de estas tres opciones que tenemos? Fíjate que sí, también creo que Trump va a llegar, si lo dejan llegar. Yo creo que va a ganar. La gente aquí en Estados Unidos, yo siento a la gente insatisfecha, yo la siento muy apretada económicamente, como nunca, en las últimas décadas, porque pues sí, ha habido crisis, ha habido formas de estrangulamiento de las clases medias y bajas, pero con un límite de tiempo razonable para reconstruir lo que había fallado en el sistema económico norteamericano. Pero hoy pareciera que no hay forma de salir de esta inflación, que hubo unos golpes muy duros durante la pandemia y que ahorita hay mucho gasto del presupuesto y de la propia deuda de los Estados Unidos creciendo a ritmos, pero de verdad increíbles, saliendo del país y no quedándose en el país. Y precisamente la era Trump, en su primer mandato, se enfocó en repatriar este tipo de empresas para que se regresaran a los Estados Unidos, para crear empleo interno, para levantar las cifras internas. Yo creo que eso es lo que la gente se quedó con Trump, en ese tipo de estilo de economía, que también ha hecho Biden, ¿eh? Creo que siguió una línea conductual similar, pero Biden se metió en unos conflictos en los cuales de verdad están gastando mucho dinero. Entonces, ya a ver si esto lo escucha quien vaya a llegar a la presidencia, pero este sería mi input como, sí, como asesor. ¿Por qué no llegar a decir que es sumamente importante y estratégico que México, así como ahorita se está posicionando como un país o el primer país ya de inversión de inteligencia artificial para los Estados Unidos, para manufactura de chips y todo? Estaba viendo que Nvidia y demás empresas, incluso Tesla, están yendo a México a escautear para ensamblar ya ahí procesos de su cadena de suministro o de sus propias empresas para hacerlos terminados y pues transportar rápidamente. Recordemos que en este conflicto con China, pues ya no se quedó satisfecho Estados Unidos con que está seguro con China produciendo su tecnología ya, y pues no está dispuesto a arriesgarse. Y como bien mencionaste, es un tema de seguridad nacional para ellos. Decir, más allá de que sean los migrantes, porque pobre gente, vendérselos en términos atractivos, el decir, oye, tienes un capital humano, tienes un bono demográfico que vas a outsourcear de alguna manera su ingreso a tu país, o que se quede en México, donde muchas de tus grandes empresas están trabajando por instalarse y se van a requerir muchos empleos de manufactura, se van a requerir muchos empleos técnicos, y ahí puede haber una suerte de círculo virtuoso entre México creando nuevos institutos o universidades que ya están echadas a andar específicamente para surtir estas empresas de gente capacitada, donde puede haber programas especiales donde no solo los mexicanos, pero también extranjeros que decidan quedarse en México a trabajar, puedan tener opción, pero porque hay más empleo generándose, hay más nivel de salarios generándose, que son mucho más baratos que los que podría hacer Estados Unidos recibiendo migrantes y teniendo que vivir en las ciudades en Estados Unidos, que son carísimas ahorita. El nivel de vida para tener una calidad pues decente es carísimo. Lo que tienes que estar gastando, es decir, tendrías que estar ingresando muchísimos miles de dólares al año, y es imposible que apuesten por eso. Pero sí como una suerte de voy a fortalecer mis cadenas de suministro, voy a hacer el nearshoring tan mentado que hemos escuchado. Esto es una cuestión de seguridad nacional para hacerme de inteligencia artificial a menores costos, no solo económicos, sino políticos de China, pero decir, ok, yo estoy metiendo un dinero a México porque ya es un bloque regional. Canadá, Estados Unidos y México, para blindarse de lo que se viene o de la forma de convulsión que ahorita estamos presenciando en el mundo. De esa manera se podría convencer a Estados Unidos, en mi opinión, vendiéndole sus propios intereses. No vamos a convencerlos diciéndole que la gente está sufriendo, porque eso al final, para los Estados Unidos, pues no representa una prioridad porque su propia gente está sufriendo dentro del país. Pero si eso representa un doble win en seguridad nacional, en crecimiento económico y en detención de los flujos migratorios que complicarían mucho en Estados Unidos estas oleadas pues realmente graves, y a México también lo terminaría por afectar, y a la postre eso va a afectar la economía de los Estados Unidos por estas empresas que llegan a México esperanzadas en que van a tener cierta estabilidad, además de seguridad. Pues yo creo que todos ganan. Ojalá nos escuchen.
Ojalá nos escuchen. Y pues sin más, con este último comentario, pues vamos a cerrar el after. Vámonos todos a nuestras casas. Viene por ahí otro debate el 28 de abril y otro el 19 de mayo en mi cumpleaños. Va a ser excelente ese cumpleaños para mí. Entonces bueno. va a estar muy bueno, sí. Va a estar interesante y vamos a hacer este ejercicio igual en los próximos debates. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye. El after del debate.